Buenas tardes para todos, espero que se encuentren muy bien. Voy a realizar la explicación de las actividades de ciclo 5 de la fase 1. Entonces aquí nos habla acerca del teorema de Pitágoras. Entonces el teorema de Pitágoras habla que todo triángulo tiene una equivalencia, es decir, que por más que se lo doble, va a tener diferentes tipos de triángulos y con diferentes medidas, pero van a ser igualmente triángulos. Entonces aquí podemos encontrar un triángulo en el cual se encuentran diferentes tamaños de triángulos. Entonces esa es la ley de la equivalencia, en el cual dice pues que aunque sea que se le haga diferentes dobleces a una figura, pues este va a terminar igual teniendo la figura de un triángulo, sino que con una medida más pequeña. Entonces aquí encontramos los tipos de triángulos, el rectángulo, el triángulo rectángulo, en el cual nos dice que tiene un ángulo de 90 grados. Los ángulos vienen siendo esto, la parte de cada puntica que encontramos en el triángulo. Entonces yo les voy a ir señalando. Por ejemplo, este viene siendo un ángulo, este también es otro ángulo y otro ángulo. Acá nos habla también del triángulo acutángulo, que dice que los tres ángulos son agudos o iguales. Al decir iguales es que miden, los tres lados miden igual. Y el obtusángulo, en el cual un ángulo es obtuso. Entonces en este caso vamos a encontrar que hay un lado que va a ser más largo que el otro, más grande que el otro. Entonces aquí nos habla de que el teorema de Pitágoras es una ley matemática que nos permite calcular la longitud de uno de los ángulos de un triángulo. Entonces puede ser, digamos que tenemos el lado de este y de este, pero no sabemos cuánto mide este. Entonces, con la fórmula que encontramos nosotros acá, con esta que estoy señalando aquí, vamos a poder encontrar cuánto equivale uno de los lados. Un ejemplo, puede ser que este lado mida 2 centímetros y que este mida 4, pero el lado de aquí no sabemos cuánto equivale. Entonces le vamos a poner que tiene un valor de x, ¿no? Es decir, que no sabemos cuánto vale pues su resultado. Entonces con esta fórmula nosotros lo que vamos a hacer es encontrar este valor de aquí. Entonces por lo general a estos lados se les denomina catetos y el lado más grande o largo del triángulo se le denomina hipotenusa. Entonces ustedes siempre que encuentren y se lo representa con la letra H. Entonces ustedes cada vez que encuentran que hay un triángulo pero hay un lado mucho más largo que el otro, vamos a encontrar que esa es la hipotenusa. Entonces tenemos los catetos, que son estos lados de acá, y el lado más largo que es la hipotenusa. Entonces ahora sí vamos a proceder a mirar. Vamos a proceder a mirar las actividades, ¿no? Aquí encontramos la actividad número 1 que dice hallar las medidas de los segmentos A y B. Entonces aquí nosotros en esta imagen, que igualmente ustedes tienen también en su guía, van a encontrar este triángulo. Aquí vamos a encontrar que los lados A y B son estos. Aquí está el lado A, este es el lado B, y el lado B va a equivaler a 6 centímetros, me está diciendo aquí. Pero el lado A no tiene ningún resultado, entonces es el lado A el que nosotros vamos a encontrar su resultado. Por otro lado encontramos también el lado de acá que equivale a 4 centímetros. Entonces este de aquí va a equivaler a 4 centímetros. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es conseguir este lado A teniendo en cuenta este y este, los 4 centímetros y los 6 centímetros. Entonces ahora sí vamos a proceder a hacer el ejercicio teniendo en cuenta esto. Entonces aquí en esta imagen nosotros tenemos la fórmula que les había mostrado anteriormente, que es hipotenusa igual lado A más lado B. Entonces nosotros lo que vamos, y al cuadrado.
Entonces este al cuadrado equivale a que el resultado que encontremos aquí o el número al que equivale lo vamos a multiplicar dos veces. En este caso, digamos 4 por 4, 6 por 6, 2 por 2. Entonces a eso equivale el cuadrado, ¿no? Cuando miramos este 2 pequeñito acá arriba. Entonces lo que vamos a hacer es ir cambiando. Entonces en este caso cada uno de estas letricas que miramos aquí lo vamos a pasar a números. Entonces como en este caso es el lado A el que no tenemos, entonces aquí le vamos a colocar que esta pues es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces ahí queda igual porque no sabemos a qué equivale su resultado. Entonces tenemos que el lado B mide 6 centímetros y el otro lado pues le vamos a colocar que son 4. ¿Listo? Entonces aquí están los 4, el más, que en el cual eso significa una suma, y el 6. Entonces aquí pues tenemos la primera parte. Ya en la parte siguiente vamos a resolver paso por paso el problema para que ustedes desde la casa pues vayan fijándose cómo se debe hacer, y en la segunda actividad ustedes van a realizar el mismo proceso pero siguiendo los pasos que yo estoy realizando en este primero. Listo, bueno, aquí ya tenemos nuestra fórmula de los lados del triángulo. Entonces aquí ya vamos a empezar a realizar lo que es pues la forma en cómo se lo resuelve. Entonces aquí pues yo ya tengo pues las equivalencias, el h que significa la hipotenusa es el área que yo voy a buscar, entonces es h2 igual, vamos a pasar pues los números que están ahí, 4 a la 2 que significa al cuadrado más 6 al cuadrado, no, este es un 2. Me disculpan si de pronto estoy haciendo los números chuecos, pero es que es un poquito difícil escribir con el mouse. Entonces aquí lo que vamos a hacer es ponerle un igual, pasamos el h que es el lado desconocido a la 2 igual, y vamos a hacer la respectiva operación. Entonces yo les había dicho que al cuadrado significa que lo multiplican, ¿no?, por el mismo número, es decir, 4 por 4 me da 16, ¿verdad? Entonces pongo 16 aquí y le pongo el signo más, y ¿cuánto me da 6 por 6? Son 36. Listo. Ahora sí lo que voy a hacer aquí es hacer la suma. ¿Cuánto me da 16 más 36? Entonces eso me va a dar un equivalente a 52. Hasta ahí vamos una parte, ¿no? Esto vendría siendo pues lo que va a equivaler la hipotenusa, pero todavía nos falta un paso. Entonces lo que hacemos es bajar nuevamente la h a la 2 igual, y aquí lo que vamos a hacer es sacarle la raíz cuadrada, 52. La raíz cuadrada equivale así. Entonces es un número que multiplicado por el mismo me dé 52 o se aproxime. Entonces lo que yo puedo hacer también es buscar, para que no se compliquen tanto, en la calculadora la raíz cuadrada. Entonces en los celulares trae también esa función, es buscan el mismo símbolo que hice yo aquí y le colocan. Entonces en ese caso le van a colocar primero la raíz, el símbolo de la raíz y 52, y ahí pues ya les arroja el resultado, que sería 7.21. Entonces aquí ustedes le colocan h a la 2, que es la hipotenusa, igual a 7.21. Y eso es lo que a mí me va a equivaler la hipotenusa. Este es el resultado, el que yo saqué aquí. Entonces ahí pues ya van a encontrar
que el lado, por ejemplo, ahí pedía el lado A y B, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ya van a encontrar que el lado A equivale a 6 centímetros y el lado B pues ya son 7.21. Este es el resultado. Con el siguiente punto, que es el segundo. Aquí también dice, calcula la hipotenusa del triángulo rectángulo de los lados 3 y 4 centímetros. Entonces, por ejemplo, aquí el lado A va a equivaler a 3 centímetros. El lado B va a equivaler a 4. Y ustedes lo que van a encontrar es la hipotenusa, que es la H. Van a hacer igualmente el mismo proceso, ¿no? Entonces van a colocar H igual. Entonces esto va a pasar ya al cuadrado. Recuerden que es multiplicar 3 por 3. Le van a poner el más. Y aquí el otro 4. Entonces ustedes lo van a colocar al cuadrado, que eso va a equivaler a 4 por 4. De ahí ustedes lo transforman. Entonces colocan el resultado de lo que les dio en la multiplicación. Entonces 3 por 3 me da 9. Más 4 por 4, 16. Hacen la respectiva suma y a ese resultado de la suma le sacan la raíz al cuadrado y ese es el resultado que me dan en el segundo punto. En el tercer punto ya vamos a hacer el mismo proceso, pero vamos a mirar que va a cambiar un aspecto, y es que ya no vamos a sumar, sino que vamos a restar. Entonces ya vamos a ver cómo se hace ese mismo proceso. Listo, ahora sí vamos a encontrar el tercer punto que nos dice si la hipotenusa de un triángulo mide 2 centímetros y uno de los lados mide 1 centímetro, ¿cuánto mide el otro lado? Por ejemplo, aquí vamos a encontrar que ya se cambia, ¿no? Ya no vamos a buscar la hipotenusa, sino que vamos a buscar es un lado. Entonces vamos a tener en cuenta la misma fórmula, que son H2 igual, que equivale el H a la hipotenusa, igual a el lado A más el lado B. Entonces aquí lo que vamos a proceder es a ir colocando pues cada uno de los valores. Entonces en este caso, como nos están dando el valor de la hipotenusa, vamos a colocar que la hipotenusa equivale a 2 al cuadrado. Aquí nos están dando el valor de un lado, que es 1. Ese también va a la 2 más, aquí le vamos a colocar B. Entonces B, que es el lado que desconocemos. Entonces yo quiero que entiendan una cosa. Por cuando yo utilizo suma, cuando yo utilizo resta. Yo les había comentado que de un triángulo el lado más largo se llama hipotenusa. Y los lados pues más cortos son los catetos, o vienen siendo pues ya, como les estaba mencionando, pues ya los lados de cada triángulo. ¿Por qué yo sumo para encontrar la hipotenusa? Porque yo estoy sumando los lados para poder encontrar la hipotenusa. Es decir, que la suma de los lados equivale a la hipotenusa del triángulo. En el caso de acá, ya no es necesario encontrar la hipotenusa, sino que necesito encontrar un lado. Me están dando el lado completo de la hipotenusa y me están diciendo que un lado mide 1 centímetro. Entonces en ese caso ya no tengo que sumar, sino que restar. En ese caso le voy a restar a la hipotenusa, que equivale a 2 centímetros, 1 centímetro. Entonces ahí vamos a ver cuánto nos sale. ¿Listo? Entonces, aquí está la fórmula tal cual. Ustedes acá lo que van a hacer es, empiezan a hacer operaciones. 2 a la 2 o al cubo son 2 por 2, 4. Ahí colocamos el 4, que es la hipotenusa. Igual. ¿Cuánto vale 1 por 1? 1, que es 1 al cuadrado. 1 por 1 es 1. Pero en este caso, bueno, aquí vamos a hacer un cambio.
me olvidé, aquí no es igual sino menos. Aquí vamos a tener en cuenta que ya no vamos a sumar el resultado, sino que vamos a restarlo. Entonces la suma pasa a resta. Y entonces ahí sí ya vamos a colocar, por ejemplo, ya el resultado. Entonces, ¿cuánto equivale 4 menos 1? Me da 3, ¿verdad? Ahora sí tengo que sacar yo, igual que la otra, la raíz al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto equivale la raíz al cuadrado de 3? Entonces lo que yo voy a hacer es, igual, entonces en este caso ya vamos a colocar el 3 y le vamos a colocar pues que este de aquí equivale 3 igual a el lado que estamos buscando. Aquí le seguimos colocando b a la 2. Todavía no conocemos muy bien cuál es el lado, ¿no?, que estamos buscando. Acá pues ya vamos a pasar a hacer nuestra raíz al cuadrado como en el anterior ejercicio. Entonces recuerden que la raíz al cuadrado es este símbolo y le ponemos 3. Es un número que multiplicado por el mismo número a mí me dé 3. Entonces, como yo les había mencionado, en las calculadoras está este mismo símbolo que yo dibujé aquí, le colocan la raíz al cuadrado y le colocan el número igual y ya les da. Entonces, esto va a equivaler a 1.73. 1.73. Esto quiere decir que el lado B equivale a 1.73 centímetros, igual a 1.73 centímetros. Entonces, como miran, es solamente ir siguiendo la fórmula e ir cambiando pues de acuerdo a lo que encontramos en los problemas. Entonces recuerden que la h siempre equivale a la hipotenusa. Cuando hablamos de A y B estamos hablando de lados. Entonces ahí pues ya tendríamos nuestros problemas resueltos para matemáticas. Igualmente pues si siguen teniendo algún dudas pues pueden preguntarme a mí.